Hola, ¿qué tal, amigos de ADN, a Diario Network? Su servidor, David Gamboa, en este nuevo episodio de ADN, el podcast. Como le hemos estado comentando en estos últimos episodios, pues estamos muy metidos en lo que es la carrera electoral. Y hoy, igual que en el capítulo anterior y el anterior, estaremos platicando con los aspirantes a la alcaldía, los que buscan representarnos desde la silla principal para el municipio de Juárez. Hoy tengo en el estudio a Fernando Rodríguez Giner, a quien le doy la más cordial bienvenida. No eres nuevo en el estudio y espero que no sea tampoco la última vez que nos visites nada más por el ejercicio electoral. No, vamos, ya depende de ustedes que me inviten. Las veces que me invites aquí voy a estar, ya sabes, y encantado de acompañarte una vez más en el estudio y en el podcast. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, te platico la dinámica. Si bien la conversación es muy similar a como la tuvimos en la ocasión anterior, la ocasión anterior fue más, no va a dejar de ser esta cordial, pero fue más amigable. Recordamos viejos tiempos. Claro. Fue conocer un poco más a la persona más que al personaje. Hoy vamos a ver qué tiene que decirnos el personaje. Después de que pasaron por el ejercicio oficial del debate, supongo que vienen impresiones distintas en Luis Fernando Rodríguez Giner después de pasar por ese ejercicio, después de pasar por un tiempo en campaña, y he preparado algunas preguntas que hablan sobre temas eje que estoy seguro que a la población le interesa saber, y que te los voy a hacer y se los voy a hacer a ti y a todos los candidatos de la misma manera para que todos puedan contestarlas como van. Empezando, vamos a platicar de seguridad. Sí. Sin dejar un tópico fijo, hablemos de seguridad. ¿Qué propone Luis Fernando Rodríguez Giner desde la visión del Partido Verde Ecologista de México para los temas de seguridad que nos aqueja tanto a este municipio? Es un tema amplio, y además un tema en el que he estado inmerso por muchos años, como parte de la Mesa de Seguridad Ciudadana de Ciudad Juárez por muchos años. Y además como diputado al Congreso del Estado, pues fui el presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Y me tocó pues estar totalmente inmerso en estos temas, ¿no? Hay algunas cuestiones que son vitales para poder avanzar en el tema de la seguridad, y una de ellas pues es la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y las diferentes instituciones de seguridad, porque hay que recordar que, por ejemplo, el Estado no nada más tiene una policía, tiene dos. Hay que recordar que la Federación pues no nada más tiene un órgano de seguridad, tiene hasta 3 o más, ¿no? Está la propia policía o la Guardia Nacional, está todos los procesos que salen de la Procuraduría General de la República, que también tienen su intervención y también tienen que participar en el tema de seguridad directamente. Y pues tienen al ejército, ¿eh? El ejército, el gobierno federal también tiene al ejército, y tiene algunas otras injerencias con los órganos que miden la inseguridad y que están haciendo las estrategias. Entonces no puedes trabajar con una sola policía, porque además las funciones constitucionales son diferentes. Mientras ha habido coordinación, Juárez ha tenido mejores resultados en seguridad. Cuando teníamos un problemón muy serio en el 2009, 2010, 2011, 12 hasta el 14, que se fue tranquilizando más o menos todo, pues la parte fundamental de la crisis profunda de seguridad es que no había ninguna coordinación, porque no había ninguna confianza entre los mandos de las policías. Ok. Entonces todos desconfiaban de todos. Había incluso, la crisis era tan profunda que, por decirte algo, el comandante o los comandantes de una de las policías no conocían ni siquiera por nombre al comandante de otra policía. Los del estatal no conocían ni siquiera quién era el mando de la federal, ni les interesaba, porque no tenían ninguna confianza. El ejército no le tenía confianza a ninguna de las, ni a las federales, ni a las municipales, ni a las estatales. Entonces estaban totalmente desvinculados. Claro. Entonces, en este tema, el error más grande de alguien que está gobernando, ya sea el gobierno federal, estatal o municipal, es no querer enlazarse y hacer un trabajo
verdaderamente conjunto y en confianza y totalmente transparente y hablado. Bueno, todas estas mesas de seguridad, todas estas mesas donde se reúnen a diario o cada semana o cada 15 días o cada mes, pues son con esa finalidad. Sin embargo, pues sí veo que a partir del que llegó Javier Corral al gobierno hace 2 administraciones, pues él tenía una visión bastante obtusa del tema de la seguridad y echó a perder todo el esfuerzo de coordinación. Nada más para recordarle a los espectadores, a todo tu auditorio, se peleó con el comandante de la Quinta Zona, el comandante de la Quinta Zona lo corrió, o sea, corrió al gobernador de una reunión en la Quinta Zona y le pidió que se fuera con todo su séquito de pues, personas ahí que lo traían ahí aplaudiéndole, ¿no? Entonces, otro grave error de Javier Corral entonces fue que desestimó al Consejo Estatal de Seguridad Pública, que era un órgano que era facilitador de toda la interacción entre las diferentes corporaciones y que llevaba desde el gobierno anterior a él un seguimiento muy puntual de todos los temas de seguridad y era un eje fundamental para mantener la seguridad en el estado de Chihuahua, en todo el estado, no nada más en Juárez. Javier Corral, que tenía por ley que haber citado cada 2 meses durante 6 años, bueno, 5, gracias a Dios, nada más gobernó 5 años, al Consejo Estatal de Seguridad, nada más lo citó 2 veces en los 5 años y creo que una no estuvo presente. Entonces, destruyó esa figura que era tan importante. Okay. Entonces, mi análisis es que pues para ir a la cuestión de seguridad, antes de llegar al tema del equipamiento, antes de llegar al tema del entrenamiento, de la evaluación, perdón, pues tienes que ir al fondo de donde se genera la interacción entre los diferentes cuerpos policíacos y donde se estructuran las estrategias de operación y también donde se analiza el tema de los presupuestos. Te digo, el Consejo Estatal de Seguridad Pública tenía un esquema profesional, muy profesional, manejado en el tema financiero por un experto en cuestiones financieras, en el tema que le dio una dirección completamente distinta al tema financiero, al tema presupuestal de la seguridad en Chihuahua. Por eso se lograron muchísimas cosas en equipamiento, en entrenamiento, en sueldos, en salarios, en prestaciones, porque había un personal especializado estructurando el tema también monetario para las policías. Entonces parece que que nos centramos en el tema de las armas y las pistolas y las patrullas, pero para llegar a eso como una parte exitosa, pues hay un armado estructural impresionante abajo de todo esto, ¿no? Es un sistema realmente. Que hoy no existe. Pues yo veo que hay algunas egos que trabajan en el tema, pero además veo que esa coordinación que aparentemente existe no resulta en un compromiso completo de alguna de las instancias. Yo veo a la Policía Municipal aquí pues fajándose por todo el municipio, tratando de mantener las cosas, tratando de llevar el control de las colonias más conflictivas. En los resultados de la mesa de seguridad son los que más datos aportan en cuanto a detenciones, en cuanto a droga confiscada, armas confiscadas, autos recuperados, a intervenciones en caso de robos a comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Y el estado de fuerza de la Policía Estatal es mínimo. Tenemos muy pocos policías estatales. En la Policía Municipal necesitaríamos, pienso y hemos calculado que unos 2,000 adicionales para poder darle el servicio que necesita la comunidad. Pero la fuerza que debe proveer el Estado está muy abajo de lo que debería de ser. No nada más en oficiales, en ministerios públicos también. Sí, claro. O sea, tenemos ¿cuál es el punto al que voy? Y es el punto que yo toqué en el debate. El tema presupuestal que le asignas a Juárez, la importancia que le das a Juárez. Y si le dieras la importancia que tiene Juárez, tendrías el triple o el cuádruple de agentes estatales en Juárez y tendrías el doble de agentes del Ministerio Público trabajando también con las consignaciones y en la elaboración de las carpetas para el Poder Judicial. Entonces,
es un problema muy serio. ¿Por qué? Bueno, porque se tienen que complementar estas fuerzas. O sea, la policía municipal tiene que aportar fuerza en el combate a la delincuencia, en el combate o en la cuestión preventiva, porque es una policía preventiva. La policía estatal tiene que dar un refuerzo a la policía municipal con la capacidad de intervención, pero tiene que sumar inteligencia y tiene que sumar las fiscalías especializadas tienen que sumarse para darle más consistencia a la aplicación de la ley. Y la Policía Federal o la Guardia Nacional tendría que hacer todavía un aumento mucho mayor de fuerza, con más armas, con más equipo, con más vehículos, pero tendría que estar aportando una cantidad impresionante de inteligencia. Particularmente. Entonces ve cómo se complementan, son eslabones que se tienen que complementar para que hagan todo una estrategia envolvente contra la delincuencia y puedas enfrentarlos en diferentes etapas y diferentes formas para que los puedas desarmar, ¿verdad? Claro. Avanzando al siguiente eje. ¿Qué hay para el bienestar social de la gente? ¿Cuáles serían las políticas públicas que impulsarías desde el Partido Verde para el bienestar social de la gente de manera general? La gente claro. Que vive en Juárez. No, ese es el eje número 1 de nuestra propuesta, fíjate. Hemos trabajado más que nada en ese tema, partiendo del análisis, y se va eslabonando con lo que acabamos de hablar. El análisis que tenemos del Juárez de la violencia, no nada más del 2009, sino a unos años antes, que tuvimos ya estas notas internacionales con el tema de los feminicidios y todo esto, que bueno, pues le dio a Juárez un nombre malo, ¿no? A nivel mundial con este tema. Pues es una ciudad, es una comunidad que ha sufrido mucho, muy dolida. Uh-huh. Hay familias que han sido, pues, han sufrido muchísimo por las cuestiones de violencia, de pérdida de alguna de sus hijas, de sus hijos. Hay que recordar que, aunque no quisiéramos recordarlo, pero en los años de violencia sumamos más de 13,000, 14,000 homicidios dolosos. Entonces, mucho más que en una guerra. Mucho más bajas que en una guerra. Se tiñó de sangre las calles de Juárez. Y luego nada más vemos esa estadística, pero no vemos el dolor que se queda atrás en las familias, en los miles de huérfanos que quedaron por la violencia, a los cuales no se les dio el seguimiento puntual que se sugería y se exigía que se les diera. Entonces tenemos un problema en Juárez que tiene que ver con la salud emocional. Directamente, para contestarte la pregunta, claro, me gusta pues dar el contexto por qué por qué programamos o por qué ofrecemos una estrategia. Uh-huh. Pues por todo esto, primero que nada. ¿Cuál es nuestra propuesta así ya materializada? Es que ampliemos la red de centros comunitarios, no nada más en cantidad, sino en la calidad de los servicios que se prestan adentro de los centros comunitarios. Okay. Ampliar los servicios de apoyo emocional a la ciudadanía, las amas de casa que salen a trabajar a la industria, los hombres también, pues suman según el Seguro Social más de 507,000 más o menos, que son los que están dados de alta y que son una estadística desafortunadamente nada más para las empresas donde trabajan. No hay un seguimiento de cómo están, de si están sufriendo, si están batallando, si los hijos comieron, desayunaron, si quién los lleva a la escuela, quién los trae, dónde están los niños. El tema de salud mental tampoco se ve algo. No se ve el tema de salud emocional, no se ve la presión, el estrés y la depresión por la que pasan las personas. Eso es evidente porque la problemática social que tenemos en Juárez no es gratis o no es automática. Tenemos un grave problema en suicidios juveniles y además en todas las clases sociales, no nada más en los muchachos más desprotegidos. Tenemos un problema de suicidios juveniles donde los muchachos no tienen un espacio al que pudieran acudir para buscar ayuda y apoyo. Tenemos un problema de depresión juvenil, incluso potenciado por el internet, donde los jóvenes están viendo expectativas de vida
que les parece que ellos también quisieran acceder y no encuentran la manera de hacerlo. Entonces no hay ese apoyo emocional para que ellos con madurez puedan entrar a las redes sociales y darse cuenta que es un mundo que no necesariamente es cierto, ¿verdad? Entonces hay esa carga, ¿no? Depresión, ansiedad, el tema de la violencia familiar, que somos de los campeones nacionales en violencia intrafamiliar en Juárez, la depresión de los adultos mayores, el abandono de adultos mayores. Todo eso te da clara idea de que hay problemas de fondo en el tema de la salud emocional. Entonces, con estos centros comunitarios que nosotros estructuramos ese programa como núcleos de armonía, y así lo mencioné yo en el debate, núcleos de armonía que busquen darle a la población estos espacios donde puedan venir y encontrar una respuesta, una ayuda, una terapia que les pueda ayudar. No nada más eso, yo quisiera ampliar los servicios de los centros comunitarios, por ejemplo, al tema de la nivelación académica para niños, que puedan contar con maestros de matemáticas, maestros de física. La educación extendida. La educación extendida por parte del Estado, por parte del gobierno, ¿no? Oye, pues es que ahí está, entonces tú ves a tantos niños que van a estos centros particulares para que les ayuden a nivelar con sus problemas en matemáticas, en física, en química, etcétera, y el Estado pues parece que está ajeno a este tema, ¿no? Entonces, esa es otra parte fundamental, el que podamos tener ese tipo de servicios en los centros comunitarios. Y ya nos extendemos pues al tema deportivo, por ejemplo, también, ¿no? Se ha olvidado el tema deportivo no en Juárez, en el país. En el país. Ya las escuelas primarias no tienen su clase de educación física. Yo no entiendo por qué. Pues es algo que a mí me parece que los papás deberían de haber defendido con mucha fuerza. No, pues ya es que no se asole O no todos, porque sigue habiendo algunas escuelas que sí, ¿no? Sí, algunas escuelas, pero lo tienen como los niños que están en el equipo de fútbol o en el de básquetbol, pero ya ha desaparecido como materia en muchas escuelas. Eran 2 o 3 veces a la semana, y luego 2, y luego 1, y luego ni una, y luego 1 al mes. Y luego ya hay escuelas que en su currícula completa no existe la clase de educación física. No existe. ¿Cómo puede ser que no exista? No, yo no lo entiendo. Es sencillamente quitarte una herramienta básica en el tema del desarrollo social. Tú mismo, como Estado, te quitas esa herramienta que te puede ayudar a mantener la paz social, a mantener un equilibrio mucho más amplio de las emociones en los jóvenes. Ahí mi propuesta es que generemos por cuadrantes de la ciudad unos pequeños torneos de atletismo con todas las pruebas atléticas, lo que yo llamo que debemos de generar ciclos olímpicos municipales que duren los 6 años como dura un ciclo olímpico normal, para que puedas ir gestando estos pequeños torneos, ir sacando campeones infantiles, juveniles y de adultos mayores, que como yo soy atleta máster, pues yo todavía compito a nivel nacional como máster. Los máster somos atletas de 35 hasta 99 años. Entonces, Juárez es una de las ciudades grandes del país con nulo desarrollo del deporte de atletas máster. Somos 10 chícharos los que salimos a competir por Juárez, y hay muchos atletas grandes que dicen, es que yo no sabía, o yo no sé cómo me integro, o qué puedo hacer para integrarme al deporte de másters. Pero el deporte de másters es federado, tus récords son oficiales. Hay nacionales, internacionales y campeonatos mundiales. Yo estoy tratando de ver si este año puedo irme al mundial que es en Suecia, en septiembre, creo, en septiembre o en agosto, por ahí. Pero pues quiero irme al mundial a Suecia. Entonces esa es mi idea, ¿no? Compitiendo, sí. Okay. Sí, con la selección mexicana. Yo soy lanzador, lanzo bala, disco, jabalina. Oh, okay. Y soy campeón nacional en las 3 disciplinas. Soy oro nacional en las 3 disciplinas. Como máster de mi categoría, de los 50 a los 54 años, soy campeón en esas áreas. Okay. Entonces, ¿cuál es mi idea de estos pequeños torneos de atletismo? Todas las pruebas de atletismo, velocidad, todo pista y campo, lanzamientos, velocidad, distancia, para que podamos generar cada año una gran olimpiada municipal, donde pueda ir toda la sociedad, toda la gente al estadio a ver las grandes finales de los niños y de los jóvenes en los 100, en los 200,
en los 400, en los 1500, en los 5000, en los 10,000, en la marcha, hacer una gran competencia municipal de maratón y de marcha para tener nuestros campeones juarenses en boxeo, en deportes en equipo también, en fútbol, en béisbol, en básquetbol. Creo que le podemos dar este gran dinamismo. Yo cuando peleaba para la Watch boxeo, yo pues peleaba en Chihuahua. Había grandes boxeadores amateurs. Todavía hay grandes boxeadores amateurs en Juárez. Pero de ahí saco yo el ejemplo. Cuando nosotros íbamos al estatal, pues no querías que te tocara un peleador de Juárez porque ibas a enfrentarte a alguien que era sumamente competitivo. Claro. Entonces eso pasaba en fútbol. Siempre que veníamos o había un campeonato estatal de fútbol que representábamos a nuestra secundaria o a nuestra preparatoria, era, ay Dios, ahí viene, vamos a terminar en la final o en la semifinal con Juárez, sabrá Dios cómo nos va a ir, ¿no? Eso se ha perdido y creo que hay que recuperarlo. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué lo considero un ciclo olímpico o la necesidad de generar ciclos olímpicos que no tomaría una administración, sino dos? Generar un ciclo olímpico. Pues sería tener esto como objetivo, que pudiera el municipio generar los atletas que pudieran irse al Comité Olímpico Nacional, al CEDOM, a desarrollarse para poder tener acceso a las Olimpiadas, ¿verdad? Hay otras actividades que están sueltas, que son particulares, como la arquería, por ejemplo, que México ha avanzado mucho en el tiro con arco, y el gobierno no interviene en nada en los torneos de arquería, que hay miles de arqueros en Juárez excepcionales, y es un deporte olímpico que le ha estado dando posiciones a México muy importantes. Sí. Entonces hay mucho que hacer en ese sentido, hay mucho que coordinar, hay mucho que establecer convenios con los grupos, asociaciones privadas para poder hacer esto actividades mucho más amplias, ¿no? En el siguiente eje se vincula de alguna manera con todo lo que me has estado platicando. Es el eje de salud. ¿Qué propone el Partido Verde a partir de tu aspiración en el tema de la salud pública? Pues mira, hemos estado trabajando mucho también con el tema de los espacios públicos sanos, los espacios públicos dignos. En eso, particularmente el tema de los parques, por ejemplo. Que los parques representan un reto doble o triple en Juárez. Primero, porque gran parte o un gran número de parques están realmente abandonados. Los que se intervienen se abandonan y luego se vandalizan. Y luego se ensucian, se contaminan, se llenan de basura, de escombro. Falta crear una dinámica distinta con los vecinos para que puedan cuidar sus parques. También te puedo decir que hemos estado yendo a colonias donde muchos vecinos están muy interesados y tienen sus parques en magníficas condiciones. Y te das cuenta cuando vamos ahí, hemos estado yendo en las tardes, pues está lleno de niños, está lleno de adultos mayores, está lleno de señoras haciendo ejercicio, se reúnen, hay quien da clases de zumba y de baile y esto y lo otro. Y hay una dinámica pues muy bonita, realmente muy bonita en lo social. El tema de los parques como espacios dignos, como espacios también para fomentar la salud desde el punto de vista preventivo, donde puedas tener estas activaciones físicas de la gente, que puedas tener una manera de educarlos en el tema de su nutrición, en el tema de su capacidad física, capacidad de hacer ejercicio, como una medida de prevenir las enfermedades, ¿no? Y luego te digo que son retos dobles o triples porque hemos tenido una crisis muy severa precisamente en los parques donde juegan los niños. Pues hemos tenido estos episodios de la plaga de garrapatas que ha estado ocasionando muchas muertes, 17 muertes el año pasado de niños mordidos por garrapata, y en este año pues ya llevamos algunas también. Ya no sé cuántas van, pero van como unas 3 o 4 este año. Entonces, tienes que dar cuenta como gobierno que esos espacios tienen que ser integralmente atendidos. No nada más si tiene árboles, bueno, si te pones árboles, pues tienes que tener agua. La Junta de Aguas ya le quitó el agua a los parques. ¿Por qué? Bueno, es una medida que me parece que está correcta, pero incompleta. Porque si bien tienes que hacer una gestión del agua adecuada, pues también los espacios públicos son muy importantes, y como seres vivos, los árboles que están ahí también tienen derecho a ser cuidados, a ser protegidos, ¿verdad?
Y el Claro. Estado tiene esta responsabilidad. Y el problema es que pocos legislan por ellos. Pocos legislan por los árboles y los animales silvestres, ¿no? Que a mí me tocó, dentro de mis iniciativas en el Congreso, sí hacer varias iniciativas para la protección de la fauna y la flora y el derecho que tienen de tener un espacio vital y de ser protegidos. Entonces, ¿cuál es la opción ahí? La opción es que pues, tenemos agua tratada, que tiene que hacerse un esquema. Yo propuse directamente la instalación de estas cisternas de concreto que son prefabricadas, que nada más las trasladas y las instalas y haces su instalación hidráulica ahí para que las puedas surtir con pipas, con el agua tratada que se está desperdiciando, que no se usa completamente aquí. La gente me dice, oye, pero la línea morada, sí, pues van a pasar 100 años para que llegue la línea morada a Napra o al suroriente, ¿no? Es un proceso muy interesante la línea morada, pero imagínate, o sea... Pero en lo que llega. En lo que llega, ¿qué haces? Si van a pasar años para que logre llegar a otras partes. Entonces necesitamos, primero, construir más, gestionar la construcción de más plantas tratadoras para que dentro de la ciudad se trate el 100% del agua que se usa, el 100%, para que le puedas dar después un reuso adecuado en este tipo de aplicaciones o de sistemas, para que tengas mejores áreas verdes, mejores camellones, más arbolada la ciudad. Hay muchos árboles endémicos que pueden nacer y que pueden crecer y que se pueden desarrollar para que tengas una ciudad mucho más verde. Y bueno, con este sistema es un sistema integral para ir trabajando con la salud de los juarenses. No nada más se trata de que haya quien los cure de un resfrío o de cosas que son enfermedades normales, claro, también hay que trabajar en el tema preventivo. A mí me preocupa en particular el tema de la diabetes en Juárez, que fue una de mis iniciativas principales también cuando estaba yo en el Congreso. ¿Qué pasa? ¿Por qué Juárez tiene un número tan alto de enfermos de diabetes mellitus tipo 2? Pues hay un problema que me causó incluso problemas políticos hace algunos años cuando subí esta iniciativa, porque hay una realidad en el agua del desierto, en el agua del subsuelo, y es agua que está naturalmente contaminada con arsénico. Pues nadie quiere decir, ay no, eso está muy feo, está muy duro. No, es una realidad. No es el agua de Juárez, es el agua de las zonas desérticas, es el agua de Texas, de Nuevo México, de Florida, de Zacatecas, de Torreón, de toda la zona lagunera. Es una realidad. Pues no es que esté contaminada, es que es parte de sus propiedades por la región, ¿no? Científicamente se le dice contaminación natural. Entonces sí es un término normal, pero es parte de la cuestión geológica de la zona en la que vivimos. Hay estratos de esos minerales que cuando cae el agua de lluvia y va pasando por las diferentes capas del subsuelo, pues va arrastrando estos elementos químicos hacia los grandes depósitos subterráneos, que es donde nosotros perforamos y sacamos el agua. Ok. Sí, entonces, desde aquellos entonces, pues yo hice varias propuestas para que pudiéramos tener, para empezar, bebederos libres de arsénico en las escuelas. Se aprobó y luego nadie le hizo caso. El gobierno del estado se hizo loco y no hizo nada. Esa propuesta es algo de lo que yo no voy a parar de luchar para que lo podamos lograr. Incluso ya algunos clubes sociales como Rotarios pues se acercaron conmigo a decir, oye, nosotros queremos entrarle a ayudarte con este proceso de los bebederos libres de arsénico. ¿Cuál es el problema del arsénico? Aunque sean cantidades pequeñas, que cuando tus células están recibiendo agua con arsénico, tu cuerpo deja de producir insulina. Entonces se liga directamente con la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, si tú estás tomando agua y tu arsénico se está acumulando en tu organismo, desarrollas diabetes mellitus tipo 2, que al final de cuentas termina lesionando mucho la salud de los individuos, ¿no? Sí, a lo mejor dices, yo no bebo agua de la llave, ¿no? Pero lavas las verduras, la comida, los platos y quedan residuos, ¿no? Puede ser, pero más que nada es el agua que bebes. Más que nada. El agua con arsénico no hay problema que uses para lavar trastos, no hay tanto problema.
El problema es que hay muchas partes hay muchas colonias pues que beben agua embotellado de garrafón y que a lo mejor puedan tener un proceso mayor de purificación, pero hay miles de personas que su acceso al agua pues es como salga del pozo de donde venga, ¿no? Okay. Entonces, ya a lo mejor el tema de los filtros y todo este sistema sería algo muy importante, pero el tema al que me quiero referir es la consecuencia, que es la diabetes mellitus tipo 2, que nos deja a muchas personas. Primero, es un gasto enorme para el Estado porque hay que estarles ayudando con su insulina, y luego deja personas muy lesionadas, pierden la vista, pierden un pie, pierden dedos, pierden extremidades, su organismo se lesiona, su hígado, todo. O sea, la diabetes es muy dura, es una enfermedad terrible. Entonces, en los estudios que yo hice en aquel entonces, pues era mucho más sencillo o más fácil para el Estado entrar en un proyecto, en un gran proceso de ir quitando estas causas, el tema del arsénico, que costaba menos que lo que representa en el costo marginal de tener a personas padeciendo una enfermedad tan difícil, ¿verdad? Claro. Entonces, es otra de los proyectos que nosotros tenemos, insistir con el tema del agua, insistir con bajar la incidencia de diabetes en la comunidad, y luego otros temas de salud como la parasitosis, como la pediculosis, el problema de piojos en los niños en nuestras colonias, hay que atenderlo, el problema de parásitos intestinales, hay que atenderlo, el problema de enfermedades gastrointestinales, hay que atenderlo porque ese es un tema que nosotros ya lo exploramos en un tiempo. Ya hicimos programas para atender directamente escuelas que tenían estos problemas donde se preparaban alimentos y había muchos problemas de enfermedades gastrointestinales en niños. Y hicimos una intervención social donde establecimos protocolos de lavado de manos para las mamás que colaboraban, de lavado de manos para los niños que antes de comer, cuidar el lavado de la desinfección de verduras y todo eso, y redujimos prácticamente a cero el tema de las enfermedades gastrointestinales, ¿no? Entonces hay mucho trabajo de prevención, de educación que hay que hacer para ir abatiendo estos temas de salud. Y como pues muchos otros, ¿no? Pero hay que estar, o sea, hay que intervenir, hay que entrar, hay que apoyarse con los expertos, hay que desarrollar los programas y llevarlos, ¿no? Muy interesante todo esto que platicas. Y me das pie, otra vez hasta parece que estudiaste el guión, y nos da pie para platicar del eje de la infraestructura urbana. Y es un tema amplísimo. Y por eso es que lo vamos a resumir en 2 tópicos: espacios públicos y vialidades. ¿Qué hay desde el Partido Verde de ganar la silla en la alcaldía para estos 2 rubros? Espacios públicos y vialidades. Pues mira, una de las políticas o una de las propuestas nacionales del Partido Verde en el tema de las personas con capacidades diferentes es que puedan ser integradas de una mejor manera a la actividad social y económica del país. Eso a mí me tocó vivirlo hace 30 años cuando estudiaba en Estados Unidos, donde se preparaba a personas con capacidades diferentes para que pudieran trabajar dentro de empresas y se les capacitaba por parte del Estado en actividades específicas, ya fuera dentro de un restaurante o de una fábrica. Y esta es una política del partido. Está perfecta, es una gran herramienta para que puedas integrar a las personas con discapacidad o con capacidades distintas a las actividades sociales y económicas. Pero viene el otro tema, en el aspecto material, la movilidad de ellos. Yo he estado recorriendo los mercados de la ciudad y si no vas listo te caes. Hay banquetas altas, banquetas chicas, no hay desniveles, rampas. No hay rampas, o sea, es una evidente irregularidad. Son espacios reducidos, hay pasillos que son oscuros. Entonces van las señoras ahí, tienen que ir adivinando si el escalón es para arriba o para abajo y de pronto ves a la gente trastabillar. Es evidente que hemos dejado que la vida corra normal en los mercados así y que cada quien haga la banqueta como ha querido, y pues eso se tiene que estandarizar, ¿no? Tienes que
mejorar los espacios de infraestructura para las personas con discapacidad, para que pueda ir incluso a comprar o a vender cualquier persona que use cualquier forma de apoyarse, un andador, unas muletas, una silla de ruedas para desplazarse, lo que quieras, ¿no? Pero tiene que ser accesible. Las rampas, las banquetas, las transiciones entre banquetas, pues tienes que trabajar en todo ese tema, ¿no? Y sí falta muchísimo, o sea, es evidente, ¿no? Banquetas. Banquetas, ¿no? O sea, ya no hables de las grandes, sí, de las sí. chicas y de las Sí, que claro, les faltan. sí, claro. Las banquetas que faltan. Faltan banquetas en el municipio. Son cosas que tienen que ser un trabajo permanente, pero no debes de parar de hacerlo, ¿no? Poco a poco ir avanzando, ir haciéndole saber también a los comerciantes que eso les traerá mucho más gente, mucho más dinamismo, mucho más actividad comercial, que a lo mejor tendrás que intervenir unas semanas para mejorar, poner rampas, poner esto, poner otro, pero que a la postre pues va a ser mucho mejor para todos. El tema vial en Juárez pues se ha complicado con el tema del BRT, un sistema que pues nomás es como el Pedro y el Lobo, ¿no? Ya vienen los camiones, ya vienen los camiones, ya vienen los camiones. Sí va a funcionar y sí va a funcionar y sí va a funcionar, pero no dicen ni cuándo ni cómo. Se ve mal que traigas 20 camiones, 22 camiones a unos días de la elección, después de estar años retrasando el proyecto. O sea, la gente pues no le gustan este tipo de trampas, ¿no? En vez de decir, oye, ya está el sistema, ya está aprobado, ya están las computadoras, no me importa que sea de tiempo electoral, el proyecto lleva 80 o 100 o 120 camiones, ahí están los camiones, ahí están los choferes capacitados, ahí están las terminales ya con sus boletos, con sus terminales. No es cierto, hombre. O sea, es triste el trato que nos dan en ese sentido. Las calles, el sistema del BRT es un sistema que está, pues, ocasionando muchos problemas de movilidad. Aumentaron en una ciudad como esta, que te aumenten ese número de semáforos, que te quiten las vueltas izquierdas y te digan que tu vuelta es indirecta y no haya dónde dar una vuelta indirecta. O sea, sí. son cosas que ni siquiera tienen lógica. O sea, van más allá de lo surrealista, ¿no? Y luego por lo menos que estuvieran, y no debería yo de participar, ¿verdad? Pero y luego deberían de por lo menos estar los semáforos sincronizados. Sí, no, eso es un problema, el tema de la sincronización. Y fíjate que yo lo he comentado en varios foros. Una de las personas a las que más yo le he aprendido sobre el tema de lo urbano en Juárez es al ingeniero César Emilio Terrazas Pérez, que es un hombre excepcional, de gran conocimiento. Fue director de Obras Públicas con don Jaime Bermúdez, fue director de Obras Públicas con don Manuel Quevedo. Es un hombre muy respetado, es un hombre muy metódico, muy conocedor. Y él me platicaba que en aquellos gobiernos, cuando se ampliaron las avenidas, que primero para ampliar, por ejemplo, la avenida Tecnológico, Panamericana Tecnológico, pues el municipio se tuvo que echar un pleitazo con el gobierno del estado de Fernando Baeza, porque Fernando Baeza quería que fueran más angostas las avenidas. Las avenidas. Quería incluso vender parte de las orillas a los comerciantes para tener dinero para el gobierno. Y el gobierno del municipal se fletó con todo y no se permitió. O sea, realmente tuvo que doblar las manos el gobierno del estado en aquellos años y permitir que la avenida Tecnológico fuera del ancho que es. Pero no nada más eso, o sea, no nada más peleó el municipio por esos espacios. Los camellones centrales que se dejaron como una reserva para futuros carriles cuando hubiera mucho más vehículos en Juárez. Esos mismos camellones se dejaron en la Ejército Nacional, se dejaron en la Tomás Fernández, se dejaron en la 16 de septiembre o Triunfo de la República, se dejaron en varias avenidas amplias, pensando en que en pasados los años pues tendrías que ampliar el espacio para los vehículos. Entonces no nada más se acaba el BRT, la reserva de carriles que habían dejado estos hombres que sí pensaban un poco más las cosas. Al futuro, claro. Al futuro. No nada más te quitaron esa posibilidad, te restan 2 carriles adicionales de los que luchaste por tener. Luchaste realmente por tener esos espacios. Y de un plumazo, pues un mal gobernador, como fue Javier Corral,
pues sin importarle y nada más viendo, no sé yo realmente si era interés de tener contratos, de llevarse no sé, pero no sé cómo es posible que alguien haya tenido una visión tan obtusa para hacer lo que hicieron con las vialidades de Juárez. Claro que otros sistemas de transporte serían mucho más recomendables, pero vamos al tema presupuestal, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿por qué no puede haber un tren suburbano en Juárez? ¿Por qué no puede haber un metro? Y yo les daba un ejemplo y digo, pues eso sí se puede. Digo, aquí hay ingenieros buenísimos y podemos hacer lo que quieran. El tema es el dinero. Monterrey está programando la construcción de 2 líneas adicionales de su sistema de metro. Y esas 2 líneas adicionales, creo que es la 6 y la 7, o las 5 y las 6, se va a llevar casi 70,000 millones de pesos. 70,000 millones de pesos. Entonces, eso me lleva a decirte, ¿sabes a cuánto asciende el retraso en la infraestructura municipal? ¿no? Imagínate nada más. En 2018, te doy el dato, en 2018 estaba calculado, de acuerdo a datos del IMIP, en 90,000 millones de pesos. Fíjate. Nada más. Valor actual, del 2018 al 2024, son 122,000 millones de pesos, sin contar del 18 al 24. Fíjate. Sí, así es. O sea, ahí están los números. Es como las gráficas que saqué en el debate, ¿no? ¿Cómo las rebates? ¿Cómo peleas con esa disparidad presupuestal? ¿Cómo peleas con este abandono en esos temas numéricos? Si se hubiera ido invirtiendo de a 10,000 millones por año, pues no tendrías ese déficit que tú nos acabas de mencionar. Claro. Sencillamente, ¿no? Tendrías una ciudad totalmente distinta. Pero también, pues se ha dejado así como que, no, que al cabo ni hacen relajo los de Juárez. Ahí que se vaya a día, que avancen los días, que avancen los años y que Juárez sea, pues, el mismo cada vez, ¿no? O sea, pero podríamos tener el mismo pero peor. El mismo pero peor. ¿Por qué? Porque el desierto, el clima, es tremendo y deteriora lo material. Todo lo que tú construyas como humano, ya sea una casa, una barda, impermeabilices un techo, el enemigo número 1 es el clima de nuestra ciudad. Por ejemplo, te digo un ejemplo, los sistemas para impermeabilizar las azoteas, te dice yo voy a poner el de 10 años de duración. Pues ya sabes que no dura 3. En la Ciudad de México dura 10. En Guadalajara también. En donde quieras ahí. Pero si vas aquí a la ciudad, a Juárez, a Hermosillo, a Mexicali, esos sistemas, el sol se los acaba, como se acaba todo. Entonces, el tema es el mantenimiento. Ve nuestras calles, claro, cómo se deterioran, sobre todo con un tráfico industrial que también no tiene control, que cada tráiler de esos dobles que pasan de la maquila por una calle es como si pasaran 5,000 carros, haz de cuenta, ¿no? El daño que le ocasionan, la presión que ocasionan a nuestras calles, que son infraestructura propiedad del municipio, y más en el calor, pues ahí están nuestras calles todas boludas y hechas garras, que también no, por eso hablé yo del pacto social, un nuevo pacto social en el debate, porque la industria necesita también hacerse cargo de la responsabilidad que tiene en el tema del desgaste de la infraestructura. Qué bueno que pones ese tema en la mesa porque me das pie al siguiente tema. Te digo que estás, pero sí, hilado. Hay que comentar que no me diste no te di el guión, pero parece que sí, porque ¿cuál es el plan de desarrollo económico que propone Luis Fernando y el Partido Verde Ecologista de México para el municipio de Juárez? ¿Cómo apoyaría el municipio a las pymes, a la industria, para la generación de riquezas? Pues ya le dije en los foros empresariales, dije, se me hace que no me van a volver a invitar y me van a correr de aquí, porque yo tengo una visión distinta al tema del desarrollo económico de Juárez. Primero, hay una máxima en economía que dice que los recursos son limitados. Es con lo que empiezas a aprender economía. ¿Te guste o no? ¿Te guste o no? La primera, el capítulo, en la página 1 del libro 1, en el capítulo 1, en el objetivo específico 1.1, como en la secundaria, ¿verdad? Uh-huh. Es que los recursos son limitados. Esa es la primera condicionante de todo proceso económico. Entonces, aquí hemos
pasado por encima de los principios de la economía a la hora de tratar de desarrollar Juárez en el desorden en el que se ha desarrollado. Es una ciudad que se desarrolló a una velocidad vertiginosa que sobrepasó las capacidades de los gobiernos de reaccionar y de meter orden y decir, espérense, vamos a planear esto como debe de ser, ¿no? Los urbanistas sabios que han dicho cómo debió haber sido Juárez dicen que no debe haber crecido hacia el oriente, sino hacia el poniente por la parte de Anapra hacia allá, hacia ¿cómo se llama? Santa Teresa. Hacia Santa Teresa. Por allá, o sea, hacia allá. Más probabilidades de agua, más probabilidades de conexión con el vecino país, etcétera. Exacto, entonces, pues ya no pasó. O sea, ya tenemos un Juárez que tenemos. Sí, pero los terratenientes eran dueños de las tierras del otro lado de la ciudad. Entonces, intereses mezquinos hicieron que tengamos el Juárez que hoy tenemos. Así es. Entonces, hay en construcción 30 o 40 plantas, no hay gente para que trabaje ahí. Les preguntas a los orientales que están construyendo las megaplantas y te dicen, no hay gente, pero a ver de dónde la traemos. Tienes un problema de vivienda abandonada que está en litigio, 50,000 viviendas o algo así. No hay construcción de vivienda económica porque se ha malinterpretado el tema de la vivienda abandonada. Pareciera que hay un exceso de casas y no hay un exceso de casas, hay un déficit de casas de construcción económica. Entonces, yo diría que hay que hacer un alto en el camino, así, hey, paren el tren un momento, o sea, hay que ver qué está pasando en Juárez realmente con el tema industrial. Yo creo que es momento de hacer un alto en el camino y poner, oye, hay agua para darle a nuevas plantas de 20,000 o 30,000 o 40,000 metros cuadrados. Se puede, hay territorio, hay terrenos para darles, hay capacidad realmente para poder darle los recursos, la luz, las conexiones, la urbanización, las calles, la pavimentación, porque nos hemos enfocado en darles al tema industrial todo el esfuerzo urbanístico, mientras las colonias más viejitas de Juárez tienen un deterioro espantoso. Entonces yo sí creo que hay que parar, hacer un alto en el camino. Hay que hacer un alto en el camino y decir, oye, a ver, a partir de este principio básico de economía, que los recursos son limitados, tenemos el municipio de Juárez más recursos que invertir en el tema de la industrialización, o ya llegamos a una saturación del sistema. Hay que hacerlo, hay que hacer estos análisis económicos, financieros. Y sí, claro, pues platicas con el sector constructor y ellos, no, dame otro contrato. Y yo quiero construir otra y otra y otra, y mientras más grande sea la nave, mejor. Nada más dame la tierra, me aseguras el agua, me aseguras la conexión eléctrica, y ahí están las plantas sufriendo porque dice, oye, pues tiene 6 meses mi edificio y no me puede conectar la Comisión Federal de Electricidad. Y estoy perdiendo muchos millones y estoy sufriendo. ¿Y cómo es posible que el gobierno sea tan indiferente, no? Y vas con la Comisión Federal y dices, oye, pues estoy poniendo torres y estoy haciendo y estoy tratando de llegarle a aquellas plantas de hasta allá, ¿no? Entonces, como que ha sido egoísta la visión. Tiene que ser más integral en el tema específicamente de lo industrial. Esta pregunta no está en el guión, pero se me antoja por lo que estás diciendo. ¿Consideras que es importante para Juárez replantearse un cambio de giro económico fundamental? Yo creo que sí. Sí, se espantaron en una de las cámaras porque les dije, a lo mejor lo mejor para Juárez, si haces un análisis a conciencia, a lo mejor para Juárez como comunidad y sociedad es que se empiece a disminuir, a entrar a un nivel adecuado económico el número de industria que tengamos en Juárez. Si te pasas, en economía también lo ves, David, o sea, cuando un sistema vas creciendo, al momento en que saturas el sistema y empieza a ser estorbosa una empresa con otra, empiezan a robarse los recursos unos a otros, el sistema se va a caer. Claro, la economía en general busca en todo momento y en todas sus acepciones buscar el punto de equilibrio. Exactamente. Entonces, y aquí se está perdiendo el equilibrio. Es correcto. Está perdiendo el equilibrio, pero si nada más le preguntas a los que construyen, pues nunca te van a aceptar que el equilibrio se está perdiendo. Hay que verlo desde el punto social, hay que verlo desde el punto de infraestructura, hay que entrar, pero hay que ser valiente para entrar a esos temas, ¿ves? Hay que realmente. Y el otro, no quiero que se me pase el tema.
Yo le propuse a los empresarios, no nomás a los industriales, todos los empresarios, que se solidaricen con Juárez con el tema de la infraestructura y que acepten un aumento o el regreso del aumento del impuesto sobre nómina del 0.5%, que ya ellos mismos se habían autoimpuesto para ayudarle al gobierno del estado cuando inició esta... Es correcto. Entonces ellos impusieron un punto porcentual para ayudarle al gobierno del estado. Y luego llegaron a un acuerdo. El gobierno del estado dijo, no, pues que sea un 1.5%. Y no les gustó. Dijeron, vamos a dejarlo en 1. Así salió el documento de gobierno del estado, del Congreso, el decreto. Salió que era un punto porcentual del 3 al 4%. Y luego se iba a hacer escalonado, iba a bajar al 3.5% y luego iba a regresar al 3%. Entonces ya están otra vez en el 3%. No les pasó nada a las empresas. No les pasó nada. Entonces yo creo que como se solidarizaron 2 años con el gobierno del estado para ayudar a las finanzas, bien pueden solidarizarse con el municipio de Juárez para agregar un 0.5% de lo que ya se les redujo. Un 0.5% para que hagan aportaciones que pueden llegar hasta los 600 millones de pesos mensuales, adicionales para la mejora de la infraestructura urbana. Ese es el reto que yo les lancé, se los lancé ahí en el debate, ¿no? Muy interesante tus propuestas. Entramos a la parte final de esta plática. Yo no voy a entrar en el juego de quién ganó o quién perdió el debate. Para mí, el debate debiera ser un espacio donde los candidatos lleguen y dan sus visiones, sus propuestas para un Juárez mejor. Y como no lo vi en el debate, pues es que los estoy invitando aquí para que lo den y podamos platicarnos de esa manera. Claro. Yo quiero decirte, Luis Fernando, ¿qué piensas tú después del debate? Después de todo este tiempo de campaña, ¿qué experiencias te ha dejado el debate? ¿Eres un candidato distinto? ¿Tienes una visión diferente? ¿Qué es Luis Fernando hoy en su esencia con la visión hacia el futuro? ¿Cambió? Pues se ha ido profundizando mi conocimiento sobre las necesidades de la comunidad. Definitivamente ya tenía un avance, creo, importante desde que fui diputado y estuve trabajando mucho en lo social. Yo siempre me he rechazado la idea de decir gané el debate, ¿no? O sea, es como una parte del folclore de las campañas, el decirlo, porque no puedes hacer, incluso cómo lo evalúas, pues ganaste para el que te apoya y para el otro no. Además, a la hora que respondes a preguntas distintas, pues cómo evalúas un ganador, ¿no? Pues no. Sencillamente, hasta me río, me hace una entrevista por ahí y me dice, ganó el debate y luego me río. Pues siempre he estado en contra de ese tema, ¿no? No puedes evaluar de esa manera. Sin embargo, bueno, mira, es importante ver la visión de los otros candidatos, ver quienes sí tienen una visión más profunda, ver quienes están todavía con algunas nubes, pero a todos, de alguna manera, yo creo que puedes aprender de todos, ¿no? Todos tienen una óptica interesante y vale la pena hacer un benchmarking ahí de todo lo que se está viendo. Y claro que el salir a las colonias, el visitar todos los puntos de la ciudad, pues te va dando una impresión mucho más global de qué es lo que está pasando en el municipio y vas llegando a conclusiones más profundas. Incluso, bueno, pues te das dando cuenta de hasta dónde no se hacen los esfuerzos por otras dependencias, porque Juárez está como está porque quieren que así esté, o no está mejor porque no quieren que esté mejor. La verdad es que no hay voluntad política para que Juárez cambie, no nada más de este gobierno estatal, de muchos otros, no nada más de este gobierno federal, de muchos otros. Hay mucho que se podría haber hecho ya por una ciudad tan grande y tan importante como esta. Para mí, quizá uno de los municipios más grandes que no concentra su capital en él, del país. Y por lo mismo lo siguen tratando como si fuera un municipio pequeño, cuando es 60% más grande que la propia capital. Entonces, cuando copia más del 40% de la población total del estado. 44% de la población está aquí. Somos 60% más población que en el propio municipio de Chihuahua. Allá concentran la capital, por eso tienen
pues 100,000 millones de pesos disponibles para... Y yo lo demostré con números. Entonces, claro que ha crecido mi conocimiento del municipio. Tengo una visión más profunda de la problemática social, de la problemática de infraestructura, de la necesidad de encontrar los mecanismos para hacer que una sociedad se integre más como juarenses, que tenga mayor identidad, que entienda la responsabilidad social que tiene cada individuo también en no contaminar, en no ensuciar, en no agredir desde hasta cómo manejas en la calle. Claro. De provocar que la ciudad cambie a una ciudad más verde, una ciudad más ecológica, que proteja su medio ambiente, porque eso a final de cuentas se va a revertir en contra de nosotros, ¿no? Que necesitamos políticas que eduquen más a toda la población en el tema del cuidado del agua, en el tema del reciclaje, en el tema del cuidado de las mascotas, de la vida digna de los seres vivos, incluso hasta de las abejas, de los polinizadores. Otro tema. Es otro tema que también, hablen, échenles jabón y hablen a los bomberos para que se lleven. No, o sea, hay un gran desconocimiento en este tema. Fíjate que hay un dato que yo he hablado, pero nadie me ha hecho caso. ¿Has visto golondrinas anidar en Juárez? Hace mucho que no. Y vas al valle, ahí están. Ahí están los nidos de golondrinas en las casas, en todas las casas. Las golondrinas no anidan donde los decibeles del ruido son altos. Oh. Sí, es una ciudad con ruido. Es una ciudad con murmullo demasiado fuerte que incluso sobrepasa estándares internacionales. Es una ciudad que tenemos que encontrar cómo disminuir el ruido para también ayudarle a los individuos a estar mejores en su mente, en su estado emocional. Si tú llegas a la central camionera a las 4 de la mañana y llegas en un camión y sales, puedes escuchar el murmullo tan fuerte que tiene la ciudad, incluso a las 4 de la mañana. Es una ciudad que tenemos que encontrar la manera de que su ruido global disminuya. Y eso también afecta a los seres vivos. Ahí está el ejemplo. Tú vas aquí a San Agustín y ahí todas las casas tienen a sus golondrinas ahí anidando. Aquí no ves ninguna. No, hace mucho que no. Hace muchos años. En mi casa anidaban unas y ya hace muchos años que no. Entonces, esos temas son como que, pues ¿quién le pone está loco no? Pero son temas que sí, a final de cuentas, son importantes. Para despedirnos, Luis Fernando, ¿qué le dices a la base de votantes que está ahí esperando a tomar una decisión? ¿Qué les dices? Pues yo les digo que al momento hay una información muy amplia de quiénes somos los candidatos, cómo pensamos, cómo somos, qué hemos hecho, qué queremos para la comunidad, qué hemos aportado anteriormente y que revisen, vean, se nutran de información que hay suficiente en las redes sociales y que tomen una decisión por un Juárez mejor, que vean quiénes pueden ofrecer capacidad administrativa, liderazgos para hacer los convenios que tiene por fuerza que hacer el gobierno municipal para avanzar, quién tiene el carácter para imponerse también en favor de los juarenses en contra de la indiferencia, el abuso de gobiernos y de particulares también, como en el caso del daño a la infraestructura urbana, todo eso, ¿no? Hay que tratar de hacer una selección mejor. Tienen el poder del voto el 2 de junio, tienen el poder de decidir, tienen una gama de candidatos para revisar y ojalá pues las políticas que proponemos, que son todas creo muy nobles, sean del agrado de los electores, quieran apoyar a los proyectos del Partido Verde, a los candidatos del Partido Verde. Voten por mí, apóyenme, vamos a tener una mejor ciudad, una mejor comunidad, podemos construirla juntos y a eso es a lo que los invito, a que me apoyen para que tengamos el mejor Juárez posible, porque pues al final de cuentas Juárez es nuestra ciudad y es nuestro compromiso. Muy bien, pues yo te agradezco, Luis Fernando, que estés aquí con nosotros, te deseo suerte y
estoy seguro que nos estaremos volviendo a platicar Claro ya que sí. después del ejercicio electoral para poder platicar qué sucedió, cuál fue el resultado Sí, y claro. compartir datos y comentarios al respecto Te del agradezco proceso. muchísimo, David, la oportunidad. Siempre es un placer desde hace tantos años platicar contigo, intercambiar opiniones. Y más que abras para mí un espacio tan importante como tu podcast, pues para mí es muy significativo. Pues, siempre me voy contento de las charlas que tú y yo tenemos. Te lo agradezco mucho. Gracias a todo tu auditorio y estamos a tus órdenes. Al contrario, muchas gracias, Luis Fernando. Y ustedes, del otro lado de la camarita, les agradecemos mucho el favor de su compañía, de ver toda esta serie de podcast, de episodios de tema electoral. Tome usted nota de cada uno de ellos y tome siempre la decisión más informada. Yo soy David Gamboa y esto es ADN, el podcast. Nos vemos en el siguiente.